para la clase. Creo que no son más de 10 diapositivas, son más imágenes que otra cosa. Entonces, para la parte de cardiología, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Por favor, para la práctica, no se olviden su fonendo. Yo estoy votando a los que están yendo sin fonendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de nada me sirve que vayan a la práctica si no pueden escuchar. Van a escuchar y no digan su fonendo. Yo los he votado, los he mandado a que vayan a prestarse, a buscarse, algunos no vuelven, otros sí han logrado conseguir, no sé cómo las han convencido a las enfermeras de Cordes para que les presten los fonendos, porque ya me dijeron. ¿Ya? Pero eso sí, táctica y tip que les va a servir para el futuro. Si alguna vez les toca sobornar a una enfermera, ya sea como interno, residente, médico, especialista o familiar, la forma más sencilla para sobornarla, ¿alguien me sabe qué es? Con comida puede que te aflojen, hay algo con lo que sí o sí te van a aflojar. Algo que tienen que tomar en cuenta es que la mayoría de las enfermeras pasen, no estoy mirando al fondo, nomás no estoy mirando algo que tienen en común las enfermeras es que el 70% de las enfermeras son hipertensas y diabéticas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Si ustedes dirán, hacen harto, trabajan harto, el problema es que uno, que comen, y dos, la razón por la cual la pueden sobornar rápido. Como dice mi hermano, si vas a consumir algo, trae algo para que resbale, o sea, por bebida. En otras palabras, Coca-Cola. Con eso la van a sobornar, por eso son diabéticas y por eso son hipertensas. Porque tiene exceso de azúcar y tiene exceso de sodio. ¿Ya? Así que si alguna vez quieren entrar a ver un familiar que está internado y la enfermera es de la no me va a pasar porque es fuera de hora de visita, póngale una de 3 litros y le va a regalar pase vitalicio. Ay, qué bonito, qué buen familiar. O si son internos, ay, qué bonito el interno, qué buena internita, bien. Entonces, la sobornan con soda. La segunda opción para sobornarla es regalarle lo que está caro ahorita. Café. Un frasco en el café, mejor si es el más potente, porque les gusta tomarlo sin azúcar a la mayoría. También por eso son hipertensas. Y ya la tercera opción es comida. Si son médicos y tienen que sobornar a las enfermeras y no tienen plata para comprar medicamentos, soda como me pasaba a mí, yo la sobornaba con jarabes para la tos. Son adictas a los jarabes para la tos. Todinas son sin excepción. Cualquier jarabito que tengan, por más que sean multivitamínicos, regálenselos, son adictas a los jarabes. ¿Ya? Son adictas a los jarabes. ¿Ya? Entonces, yo una vez casi mato a una. Porque resulta de que siempre en el cuarto de residente tenemos nuestras reservas de medicamentos para prestar a los pacientes, por regalarlos. Y resulta de que los jarabes siempre son bien peleados porque, bueno, uno tiene familia que se enferma. Y me dice el doctor Terraza, René, ¿no tenés un abrilar por ahí? Es que mi hijito está con todo, de los que te llaman. Claro, doctor. Y me fui a mi reserva, no había ni uno, y yo tenía 8. Entonces yo dije, ¿qué pasa acá? Le pregunté a las enfermeras del servicio, ¿no se están peleando mi frasco de jarabe? No, doctor, no, doctor. Y ya no sé cómo, agarré y le dije a un interno, voy a dejar este frasco de abrigar acá, por favor, te vas a sentar en esa esquina y decime qué enfermera se lo lleva. Y cuando acuerda, el interno me la grabó con su teléfono. No era una enfermera de mi servicio, era una de emergencia. O sea, imagínense la necesidad que tienen algunas, hasta se van a robar a otro lado. Y lo chistoso es eso, si hablamos de robo, casi el 50% de las enfermeras son finas, finísimas. A los internos van a ver. Otra recomendación, si rotan como internos a cualquier hospital, asegúrense de que el glucómetro no se pierda, porque la táctica que hacen las enfermeras es ellas robarse el glucómetro y achacarlo a los internos para que ustedes devuelvan. Eso hacían, por ejemplo, y siguen haciendo en el San Juan de Dios. Cada vez que llega el interno nuevo, sobre todo la Gabriel, que llega en manada, siempre hay una que se melea el glucómetro y le dice, no, se lo robaron, y tienen que pagar uno nuevo. Son así, de alguna u otra forma se roban los materiales. Ya.
Entonces, resulta de que ya yo me fijé que era la de emergencia y se venía a mi servicio a robarse los medicamentos, y no solo se robó un frasco, se robó un tablete, no sé qué más. Entonces, ¿qué hice yo? Resulta que en ese entonces había un laboratorio que traía la terbutalina. ¿Alguien se acuerda qué es la terbutalina? ¿Qué es la terbutalina? Es un beta 2 agonista. Tiene función broncodilatadora, pero taquicardizante. Entonces yo agarré, cuando me trajeron una muestra de terbutalina en jarabe, lo vacié en jarabe para la tos y le puse terbutalina y lo cerré otra vez. Y lo hice pasar por un jarabe de la tos, no se lo dejé ahí. Esa misma noche yo estaba de turno y yo dije, la que se lo robe, la voy a pillar en reanimación. 70% de las enfermeras son hipertensas, lo dije ahí. Dicho y hecho, a eso de las 10 de la noche ya no estaba mi frasco ahí. Yo agarré, me fui a dar esperé que sea a las 12 de la medianoche, me voy a reanimación, emergencia, y ahí estaba la enfermera con taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque la señora, bueno, la enfermera, tenía una arritmia ya medicada con amiodarona y todo lo demás, y se tomó un beta 2 agonista que por más que esté medicada igual te va a aumentar la frecuencia cardíaca, y estaba ahí, estaba con su amiodarona en goteo, y ay doctor, me hizo mal esa jarabe, no sé quién me lo dio, y nadie sabía qué era, porque como aquí en Bolivia no hay pruebas toxicológicas, solamente a menos que lo pida un fiscal, entonces nadie supo qué es lo que le había pasado. Y ya yo después me le acerqué a la Licen, ¿por qué se tomó mi terbutalina? Le dije, ¿y qué es eso, doctor? Puse taquicardia. Ay, no sabía qué era eso. No, porque usted fue y se robó los medicamentos. Le dije, ¿qué le costaba ir y pedirme? Porque a todas las enfermeras le regalan. Nunca más se volvieron a perder las cosas. Hasta ahora. Porque ahora ya está otra residenta, me dijo, no, ya no se lo roban. ¿Por qué? Porque ya cambió todo. Era la que se iba a los servicios a robarse los frascos para la tos. ¿Y por qué se tomaba frasco para la tos? Porque ella no sabía que era alérgica. Le hicimos una prueba después, salió que era positiva alergia, y parte de mejorar, de usar antihistamínicos para mejorar la alergia es la dieta, pero nunca hizo dieta, así que siempre está contra. Entonces, ahí está el detalle. Bueno, volvamos al tema que nos concierne. Bueno, vamos a repasar un poquito de anatomía del corazón. El corazón está formado por dos bombas separadas, ¿no? Un corazón derecho que envía la sangre a los pulmones y un corazón izquierdo que bombea sangre hacia el resto del organismo. Es lo que tenemos que recordar, ¿no? Tenemos tanto aurículas izquierda y derecha como ventrículo izquierdo y derecho. El lado derecho se encarga de bombear la sangre hacia los pulmones para ser oxigenada, y el lado izquierdo está encargado de enviar todo lo que es la sangre oxigenada al resto del organismo, ¿no? Ambas bombas son bombas bicamerales, conformados por aurículas que son bombas débiles de cebado que envían la sangre hacia los ventrículos. Si recordamos lo de bomba de cebado, su única función es que no quede un remanso en la aurícula después que se abren las válvulas auriculoventriculares, que vendrían a ser la tricúspide mitral. Al abrirse, por gravedad, esta sangre pasa al ventrículo, pero siempre va a quedar un remanente. Entonces eso se refiere con bomba de cebado, que las aurículas se van a contraer para que ese remanente sea expulsado totalmente al ventrículo y no queden remanentes, ¿no? Entonces los ventrículos son las que aportan la principal fuerza de bombeo que impulsa la sangre. Entonces recordemos un poco de la anatomía, ¿no? La sangre principalmente llega al corazón derecho gracias a la vena cava superior. ¿Quién forma la vena cava superior? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, también auxiliar de nada. Ya vamos a repasar. Y la vena cava inferior principalmente por el aporte de la aorta, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces todas estas llegan directamente hacia la aurícula derecha, ¿no? Una vez que pasa la aurícula derecha, toda la sangre, se abre la válvula tricuspidia y toda la sangre va a pasar al ventrículo derecho para posteriormente ser expulsada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones para su oxigenación. Posteriormente, esta sangre oxigenada va a llegar por las venas pulmonares y van a desembocar en la aurícula izquierda. Una vez que se abre la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo para ser inyectadas a través de la aorta al resto del organismo, ¿no?
Bien, los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente se denominan ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué es un ciclo cardíaco? Todos los fenómenos que ocurren desde que comienza un latido hasta el siguiente, ¿no? Cada ciclo cardíaco es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción, que esto es originado a través del nódulo sinusal, ¿ya? Según, si recordamos un poco de fisiología de Guyton, cada célula muscular del corazón tiene una autonomía propia. En otras palabras, cada una de las células tiene tendencia a contraerse autónomamente por más de que las otras no le envíen un impulso. Pero gracias al nódulo sinusal, que también se lo considera como el marcapaso, es el que da el impulso. Normalmente, supongamos que cada miocito de acá genera un milivoltio, entonces todas automáticamente van a generar contraerse. Pero yo, que soy el nódulo sinusal, agarro y hago esto y todita se contrae. Ahora, hay un dato muy importante. A veces alguno de los miocitos tiende a contraerse a pesar del impulso que da el nódulo sinusal, o se contrae antes de que el nódulo sinusal envíe la señal para que todas se contraigan. A eso ya lo vamos a conocer nosotros como arritmia más adelante, ¿no? Entonces, el nódulo sinusal es el que se encarga de enviar el potencial de acción para que todos los miocitos se contraigan rítmicamente. Pero recuerden, siempre existe una ligera autonomía de cada célula muscular. Entonces, siempre va a haber una que va a querer sobrepasar a la señal que envía el nódulo sinusal. El potencial viaja desde aquí rápidamente hacia las aurículas y después a través de las auriculoventricular hacia los ventrículos. Entonces, si recordamos, tenemos el nódulo sinusal, tenemos el haz Purkinje, nódulo auriculoventricular y de ahí toda la red de Purkinje. Bien, debido a esta disposición especial del sistema de conducción, hay un retraso de 0,1 segundo de las aurículas a los ventrículos, lo que permite la contracción auricular antes de la contracción ventricular. ¿Por qué? Porque si el nódulo sinusal todo fuera al mismo tiempo, todo el corazón se contraería. Pero hay un retraso de 0,1 segundo. Entonces, en otras palabras, esta aurícula, este ventrículo, rapidito se contrae. 0,1 segundo, lo suficiente como para que haya un vaciamiento de las aurículas, un llenado ventricular, posterior una contracción ventricular y nuevamente un llenado auricular. Entonces, todo eso ocurre bastante rápido, ¿no? Bien, el ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación que se llama diástole, seguido de un periodo de contracción llamado ciclo. Entonces, normalmente los fenómenos que ocurren, lo tenemos aquí primero el cierre de la válvula auriculoventricular, que es el comienzo de la sístole. Posteriormente se abre la válvula aórtica ya preparándose para inyectar la sangre. Se da la eyección, que eso vendría a ser la parte media de la sístole. Ya concluyendo la sístole, comienza la relajación isovolúmica. ¿Qué quiere decir? Que todo el ventrículo se relaja. Ambos ventrículos se relajan, ¿cómo se dice la palabra? Se relajan en conjunto, todo el músculo cardíaco se relaja en conjunto. ¿Para qué? Para recibir el volumen que va a venir de las aurículas para comenzar un nuevo ciclo cardíaco. Un flujo de entrada rápido, se abren las válvulas auriculoventriculares, que ya es el final de la sístole, y comienza la diástole. En esta fase de diástole está la diástasis y la sístole auricular, que es para el llenado ventricular nuevamente. Y posteriormente, cuando se vuelve a llenar el ventrículo, se vuelve a cerrar la válvula auriculoventricular, nuevamente contracción ventricular y sucesivamente. Entonces, todos esos son los fenómenos que ocurren durante la sístole y la diástole, ¿no? Aquí podemos ver incluso lo que es el fonocardiograma. Por ejemplo, cada irregularidad que ven aquí es un sonido cardíaco. Este es el primer sonido, el segundo sonido, el tercero y el cuarto, que no se escuchan normalmente, pero si es un paciente joven y tenemos un buen fonendoscopio y un buen oído, se pueden escuchar. Y nuevamente el primer sonido y el segundo sonido, ¿no? Ahora, en el electrocardiograma, ¿qué representa? Si comenzamos la sístole, el complejo QRS. Posteriormente, en el periodo de la sístole, está lo que es la repolarización auricular, preparándose para la contracción auricular durante la diástole.
Bien, electrocardiograma. Vamos a recordar un poquito. Entonces, ¿qué significa la onda P? Es la despolarización eléctrica de la aurícula. En otras palabras, ¿qué nos va a indicar? Que es la contracción auricular. Cada vez que veamos la onda P, esa es la contracción auricular. Si vemos alguna patología, como ser alguna arritmia cardíaca tipo flúter o fibrilación auricular, ¿dónde veríamos la alteración? En la onda P. Ya, normalmente, como está encargada de la contracción ventricular, si vamos a buscar, qué sé yo, un flúter, una arritmia a nivel auricular, en la onda P. Si vemos una hipertrofia, qué sé yo, de las aurículas, ¿dónde vamos a ver la alteración? En la onda P. Todo lo que tenga que ver principalmente con aurículas, onda P. Luego, complejo QRS, cuando el estímulo eléctrico pasa del nódulo auriculoventricular al sistema de conducción ventricular. Este es el inicio de la contracción ventricular. Entonces, todo el complejo QRS, que la Q es la onda que va hacia abajo, la R la que asciende y la S es nuevamente la otra onda que desciende, todo esto representa a la sístole ventricular. Si queremos ver una hipertrofia del ventrículo, vamos a encontrar en el complejo QRS. Normalmente en una hipertrofia de ventrículo, la onda R es picuda, ¿ya? A veces logra sobrepasar hasta 5 milivoltios de intensidad. Si sobrepasa eso, podemos pensar en una hipertrofia de ventrículo, ¿ya? Si vemos un bloqueo de rama, principalmente, digamos, en pacientes chagásicos, el bloqueo de rama principalmente se ve en el lado derecho. Entonces vamos a ver una R prima o una R, como decía mi amigo, como con orejas de conejo a nivel de la onda R. Entonces cualquier alteración de ventrículo lo vamos a ver acá. Si hay un infarto a nivel de ventrículo, también lo vamos a ver ahí. Luego, segmento ACT aparece después del complejo QRS. Este ya es la diástole a punto de comenzar lo que es el periodo de la repolarización de las aurículas. Repolarización de los ventrículos, que vendría a ser la onda T, ¿ya? Entonces tenemos que recordar estos componentes: 10 milímetros, o sea 10 cuadritos pequeños en 1 milivoltio. Cada cuadrito tiene una duración de 0,04 segundos, ¿ya? Y un cuadro grande tiene una duración de 0,2 segundos. Eso no tenemos que olvidar. Por ejemplo, cuando hacemos un electrocardiograma, se dice que por lo menos tienen que haber aproximadamente 0,4 segundos de cada onda para ver un buen electrocardiograma. Pero a veces te van a pedir los cardiólogos o a veces los mismos médicos, para ver algunas arritmias un poco más ocultas, sacarle un D2 largo. Se dice que para que sea un D2 largo, tienen que haber 2 segundos de duración en ese D2 largo, o sea, 2 segundos de electrocardiograma. Ahora, ¿cuántos serían 2 segundos de electrocardiograma? ¿Cuántos cuadraditos grandes serían? 10, ¿no? 10 cuadraditos grandes harían 2 segundos. Si ustedes quieren ver, qué sé yo, una arritmia, lo más común es pedir un D2 largo, y cuando hagan su electrocardiograma de su D2 largo, por lo menos tienen que haber 10 cuadros grandes, que son 2 segundos. Ahí se puede ver algunos tipos de arritmias que en otros tipos de electro donde solamente se muestra 0,4 segundos, no se puede ver. Bien, un cuadrado pequeño, como dijimos, 0,04 segundos, un cuadrado grande conforma 5 cuadrados pequeños, que son 0,2 segundos. Ahora, existen las derivaciones, que son 12, 6 derivaciones de los miembros y 6 derivaciones precordiales. Las 6 derivaciones de los miembros, como dice su nombre, van a estar en brazos y en piernas, y las 6 derivaciones precordiales que se encuentran alrededor de la caja torácica. ¿Para qué sirven? Para ayudar a captar la electricidad y ver al corazón de distintos ángulos. Por ejemplo, nos van a ayudar a ver, digamos, si queremos ver una alteración de la cara derecha del corazón, vamos a tener que ver estas derivaciones. Si queremos ver la base del corazón, tenemos que ver otro tipo de derivación. Entonces, recordemos cuáles son las derivaciones de los miembros. Tenemos D1, ¿no? Que, como dice, negativo brazo derecho, positivo brazo izquierdo. D2, negativo brazo derecho, positivo pierna izquierda. D3, negativo brazo izquierdo, positivo
pierna izquierda, ¿no? ABR, lo mismo, ¿no? ABR, si hablamos de ABR, positivo brazo derecho, ABR positivo brazo izquierdo y ABF positivo pierna izquierda. Entonces esto nos va a formar lo que se llama el famoso triángulo de el joven, ¿no? ¿Para qué sirve ese triángulo de joven? Donde el vértice sea más agudo, nos va a indicar que, que el impulso nervioso es hacia donde se dirige. Como vemos aquí, por ejemplo, normalmente tenemos más o menos en esta parte el nódulo sinusal, se proyectan las terminaciones nerviosas de esta forma. Entonces, si dibujamos el triángulo de joven, tendría que caer más o menos así, para que nos indique nosotros que el eje eléctrico está siguiendo el nódulo sinusal hacia el vértice del corazón y volviendo hacia las aurículas nuevamente al nódulo sinusal para completar un nuevo ciclo cardíaco. Entonces, este triángulo de joven nos dice por dónde está yendo el sistema de conducción. Por ejemplo, en un paciente chagásico, normalmente el bloqueo es de rama derecha. Entonces puede ser de que este triángulo de joven se desvíe y forme el vértice hacia este lado. Por eso que produce una hipertrofia del ventrículo derecho en su caso. Entonces para eso nos sirve el triángulo de joven. Luego tenemos las derivaciones precordiales, que vendría a ser B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Se acuerdan dónde va B1? Línea paraesternal derecha, segundo espacio intercostal. B2, segundo espacio izquierdo. bien, paraesternal izquierda, segundo espacio intercostal cualquiera. B3 va entre B2 y B4. B4, línea media clavicular, cuarto espacio intercostal, coincide con la tetina. Entre segundo y tercero, entre segundo y cuarto va B3. B5, línea axilar anterior, ¿no? Quinto espacio intercostal o cuarto. Quinto. Y luego B6, línea media axilar, quinto espacio intercostal, ¿no? Esto nos va a servir para ver las caras del corazón. Si ustedes quieren ver una lesión en el lado derecho del corazón, ¿qué derivaciones precordiales van a buscar? B1 y B2. B1 y B2, ¿no? Si van a ver el lado izquierdo, B5 y B6. Si van a ver septum, B3 y B4, ¿no? Y si vamos a las derivaciones de los miembros, si ustedes quieren ver, qué sé yo, con esta ABR, ¿qué cara nos mostraría? Derecho. Lado derecho, entonces podemos ver lesiones de cara derecha del corazón con ABR. ABL, Izquierdo. left, izquierdo, cara izquierda. Y ABF, base del corazón, pierna. Entonces para eso nos sirve, para orientarnos bien dónde están las lesiones. ¿Ya? No sé si me dejo entender. Bien, frecuencia. Hay varias formas de sacar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. Me acuerdo que esto era un dilema. Y yo, por ejemplo, yo la llevé la materia con la doctora Panoso, nos enseñaba de la primera forma y de la tercera. Pero después agarraba y nos decía, quiero que me busquen otras 3 formas de sacar la frecuencia cardíaca. Hay un montón de formas de sacar la frecuencia cardíaca. Pero les voy a enseñar las más básicas. Primero, la que todos saben. Lo que primero tenemos que hacer es ver que una onda R caiga en una raya gruesa o en un cuadrado grande. Luego de ahí se empieza a contar cada raya gruesa hasta que caiga una nueva onda R. Entonces, aquí cayó la primera va a ser 300, la segunda 150 y la tercera 100. Ahí cayó nuestra raya, entonces los latidos cardíacos van a ser 100, ¿no? Luego, hay otra forma de hacer. Aquí vemos en el electro, ¿ya? Donde caiga tu onda R en una línea gruesa, se cuenta cuántas líneas gruesas hay hasta la siguiente onda R y una constante que es 300 se divide por la cantidad de cuadros grandes que se hayan encontrado hasta la próxima R. Por ejemplo, de aquí a acá son 3 cuadros, entonces 300 dividido entre 3, 100 latidos por minuto. Por ejemplo, aquí, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividan 300 entre 6. ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Cuánto? 50. Ahora, contémoslo con la misma, con la anterior. 300, 150, 100, 75, 60 y 50, ¿no? Entonces coincide. La otra forma de sacar la frecuencia cardíaca
es contando los cuadraditos pequeños, que es algunos usan hasta calculadora y dicen que es mucho más exacto. Sí. ¿Por qué? Porque a veces la onda R no cae en la línea gruesa, cae en cuadraditos pequeños. Entonces este método es mucho más exacto, ¿no? ¿Qué hacemos? Desde donde está la primera onda R, contamos los cuadraditos pequeños hasta la siguiente onda R. Y la constante siempre va a ser 1500. Por ejemplo, aquí hay 15 cuadraditos pequeños. ¿Por qué? Porque son 3 cuadrados grandes. Cada cuadrado grande tiene 5 cuadrados pequeños. Entonces, 1500 dividido entre 15, 100 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma. Y ahora, este es un D2 largo. Este es un D2 largo. Si yo quiero contar así de forma rápida la frecuencia cardíaca en un D2 largo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuento la cantidad de complejos QRS que tengo en el D2 largo y lo divido y lo multiplico por la constante 6. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos 17 complejos QRS. Multiplicamos por la constante 6 y nos va a salir que cada complejo tiene 102 latidos por minuto. Ahora lo podemos hacer manualmente. Por ejemplo, aquí 300, 150, 100. 300, 150, 100. 300, 150, 100. ¿Se van dando cuenta? Ese método sí nos sirve para cuando tenemos un dedo largo y no queremos estar contando cuadritos de una forma rápida de hacerlo. Normalmente los cardiólogos y los anestesiólogos lo hacen esto porque tienen que ahorrar tiempo para no estar contando cuadraditos chicos. Por eso es que hay algunos de sus docentes que agarran y ven el electro y ¡pum! Ya le dicen la frecuencia y ustedes, mucho primero conté todos los cuadraditos. Es por eso mismo método. Hay varias formas de leer la frecuencia cardíaca. ¿Me dejé entender? Sí. Bien. Ahora me acuerdo, en Cordes hay varios, la mayoría de los pacientes son hipertensos, tienen sus electros. Ahora me acuerdo que se los preste cuando vayamos a la práctica, a veces me olvido. Bien, ritmo. En este caso no voy a hablar mucho de ritmo porque es amplio, eso lo vamos a ver en la parte de arritmias cardíacas, ¿ya? Pero principalmente el ritmo cardíaco normal es cuando existe una distancia constante entre ondas semejantes. El ritmo sinusal es el ciclo cardíaco precedido por una onda P, ¿ya? Normalmente nosotros decimos ritmo sinusal cuando cada complejo QRS viene precedido de una onda P. Si hay una onda P, directamente decimos ritmo sinusal. Si no vemos la onda P, es un ritmo no sinusal. Significa que puede haber otro marcapaso ectópico que está mandando las contracciones. ¿Ya? No explico más de esto porque eso ya es el tema de arritmia que lo vamos a ver mucho más a detalle. Como les digo, este es un recuerdo más que todo para ustedes, porque ya lo saben. Si están acá, porque ya lo saben. Bien, eje, que aquí me acuerdo que también que este era otro calvario de la mayoría. De mí, inclusive, yo creo que aprendí a sacar eje bien cuando ya yo fui R1 de medicina. ¿Por qué? Porque como en clase te enseñan a sacar el eje, no es lo mismo aprendérselo de memoria que practicarlo con el paciente, siempre lo voy a decir. No es lo mismo que ustedes se sepan todo el esquema de tratamiento de tuberculosis si yo no les hago hacer simulacros para que pillen la aplicación de los mismos. ¿Ya? Y por ejemplo uno dice, ya sacamos esto, pero otra cosa es con el paciente y viéndolo. Entonces, ya aprendí. Entonces, se tiene por ejemplo la dirección de la despolarización que recorre el corazón y estimula las fibras haciendo que se contraigan. Entonces hay que tomar en cuenta que lo que principalmente se toma en cuenta es la D1 y el ABF para sacar lo que es el eje, ¿no? Tenemos D1 que es la línea horizontal, positivo siempre va a ser a la derecha, y ABF que es la línea vertical que la corta, y positivo siempre va a ser hacia abajo, ¿no? El eje normal siempre tiene que salir entre D1 y ABF positivo en esta región, y estos son los ejes diferentes que pueden salir, como eje a la derecha, eje extremo a la derecha y eje a la izquierda, ¿no? Bien, por ejemplo, si tenés, ¿cómo se hace para leer el eje? Ustedes agarran el electrocardiograma, ¿ya? Y buscan D1, ¿dónde apunta su onda R? Positivo. Su onda R hacia dónde apunta, positivo, ¿no? D1 positivo. Entonces de ahí buscan la más picuda que vendría a ser de ABF, ¿ya? Y si sale también positivo, marcan el eje como les sacan. Si la onda más picuda
de todo el electrocardiograma está en D1 y la siguiente en la que la corta está en ABF, entonces el eje se va a encontrar normal, entre 0 y 90 grados. Si supongamos agarran el electro, la más picuda está en D1 y la que la corta está en ABF pero es negativo, entonces nos ubicamos acá. D1 positivo, ABF negativo, hacia arriba. Entonces va a ser un desvío hacia la izquierda como marca acá. Va a ser un eje entre 0 a menos 90 grados. Luego, si agarramos el electro, vemos que la onda R, la más picuda, está en D1, pero esta es negativa. Salimos acá a 180 y aquí la que la corta, que es ABF, la más picuda, va a positivo, entonces va a salir entre 90 grados a 180, un desvío o eje a la derecha. Y lo mismo pasaría con, si la derivación, en este caso AB1 sale negativo y ABF sale negativo, va a ser un desvío extremo a la derecha, ya como está marcando acá. Hay que buscar en el electro la onda R más picuda. Por ejemplo, D1 salió la más picuda, busco la que la corta, que es ABF. Si ahí salió que es positivo también, entonces sale el eje normal. Con el electro va a ser más fácil de entender. ¿Ya? Bien, vamos a la parte semiológica, que esto ya para concluir la introducción a cardio. Vamos a repasar un poco las manifestaciones clínicas más comunes de patologías cardíacas. El principal síntoma o los principales dos síntomas de patologías cardíacas son la disnea y el dolor precordial. Con respecto a la disnea, ahí tenemos que tomar en cuenta cuáles son las de origen respiratorio y las de origen cardíaco. Normalmente, un dato muy importante, la disnea cardíaca principalmente se va a caracterizar porque se exacerba más en la posición de cúbito. En comparación, una disnea respiratoria es constante, no respeta la posición. Si está uno de pie o uno está echado, la disnea persiste. En cambio, la cardíaca puede ser que de pie tiene un poco de disnea, pero si lo ponen al decúbito, va a exacerbar. A eso se llama ortopnea. Entonces, normalmente la disnea cardíaca se exacerba a la posición de cúbito. Hay otras que alivian, por ejemplo, con ciertas posiciones. Si hablamos de un paciente que agarra y lo pillan ustedes sentado en su cama, apretándose la rodilla, ¿qué posición se llama esa? Genupectoral, o también llamado posición maometana, de plegaria maometana. Eso es un característico síntoma de derrame pericárdico. Y en este caso va a producir una disnea de origen cardíaco. El paciente va a estar disneico, pero al adoptar esa posición, la disnea se va a calmar. ¿Por qué creen ustedes que se calma la disnea en estos pacientes cuando adoptan esa posición? Por lo siguiente, normalmente tenemos aquí el corazón. ¿Y qué rodea el corazón? El pericardio. En un derrame pericárdico, el líquido en el espacio del pericardio aumenta. Esto va a disminuir la capacidad del ventrículo. Al disminuir la capacidad del ventrículo, va a haber menos llenado ventricular y por ende no va a haber la misma fracción de eyección en cada ciclo cardíaco. Si disminuye la fracción de eyección, va a haber menos oxigenación a todos los órganos, sobre todo el cerebro, que es el que regula la respiración. Si no le llega el aporte adecuado de oxígeno al cerebro, va a empezar el paciente a manifestar disnea y taquicardia. Entonces, al adoptar esta posición de plegaria maometana, el paciente aprieta sus piernas sobre el pecho, por ende esto va a deprimir la caja torácica, va a apretar el corazón y cada vez que hay un ciclo cardíaco la presión de eyección va a aumentar por la misma compresión que hace el paciente. Al aumentar la fracción de eyección, mejora la oxigenación cerebral y el síntoma de disnea mejora también. Por eso es que estos pacientes adoptan esa posición. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que tomen en cuenta. Otro tipo de disnea, por ejemplo, ¿alguien sabe lo que se llama la platipnea? ¿De pie? ¿De pie? Al ponerse de pie, al incorporarse. Sí, puede ocurrir, por ejemplo, en algunos casos de insuficiencia cardíaca. Trepopnea.
disnea del decúbito lateral. Más común eso en derrames pleurales principalmente. Por ejemplo, si yo tengo un derrame pleural masivo izquierdo, si yo me echo del lado derecho, comprimo el que está sano. Pero si me echo del lado izquierdo, dejo ventilado el derecho y alivia la disnea. Entonces, esas son diferencias en varios tipos de disnea, comparando una respiratoria de una cardíaca, ¿no? Dolor precordial. Algo muy importante, por ejemplo, en la práctica los he hecho caer con el casito clínico que hemos hecho de la estudiante que tiene un cortejo calenturiento que hemos hecho en la práctica. No sé, los que han tenido la oportunidad ya lo hicimos. Y todos caen, me acuerdo que cayó un grupo diciendo que porque yo le dije que había manifestado un dolor en la región precordial, pensaron que era un infarto agudo de miocardio. Pero no, recordemos que una cosa es dolor en la región precordial y otra cosa es un dolor precordial de tipo angina, ¿no? Normalmente los dolores precordiales de tipo angina de origen cardíaco, aparte de ser un dolor súbito, sordo, tenebroso, con sensación de muerte inminente, el paciente se pone pálido, diaforético, se le puede adormecer la mano izquierda, el dedo pulgar izquierdo, a veces se puede irradiar el dolor hacia la muela, sobre todo en diabéticos. Ha pasado que era un paciente que se quejaba de dolores de muela, era diabético, le sacaron la muela, le seguía doliendo, pasaron 2 días y entró en shock a emergencia, y era porque se había infartado. El paciente no refirió dolor precordial, pero sí irradiado hacia mandíbula, y el paciente se choqueó y llegó a insuficiencia cardíaca grado 4, entonces ha costado sacarlo. Eso es muy importante. La característica del dolor precordial muy distinto a la de un tromboembolismo pulmonar, que principalmente es un dolor punzante súbito, pero que no produce esos efectos de adormecimiento o irradiación del dolor en el mismo lado del cuerpo, ¿ya? Hay que diferenciar. También no vaya a ser como les pasó el caso que me pasó a mí, que les comenté al comienzo de año, de que era un paciente que llegó con un dolor en esta región, fiebre y tos, y al comienzo pensamos que era un infarto porque él más se quejaba de dolor, pero ya cuando hicimos una radiografía, un infiltrado en región del vértice cardíaco, y ya le preguntamos bien cómo era el dolor. Normalmente el respiratorio se exacerba con los movimientos respiratorios, en cambio el precordial es constante. Entonces este paciente cada vez que hacía una inspiración forzada punzaba, entonces ese es un dolor pleurítico, netamente pulmonar. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Palpitaciones, esta es otra causa de consulta. Normalmente el paciente viene con agitación, ¿no? Palpitaciones, viene sudorando. Esas mismas palpitaciones pueden generar ansiedad y el paciente va a llegar tembloroso. Un caso que me pasó, me acuerdo cuando yo era R1, era una estudiante brasilera de los NABOL, llegó a la emergencia, estaba con ropa de gimnasio, y esta paciente me llegó y me dice: doctor, así media disneica, pero no estaba desaturando, saturación 99, me palpita el corazón. Hicimos frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca así a oído y todo lo demás, y según el oxímetro salía 130, ya estaba con una taquicardia evidente, ¿no? Le hicimos presión arterial, estaba 120-80, pero la paciente refería a las palpitaciones. Le hicimos un electrocardiograma, era una taquicardia sinusal, salía 140 según el electro y todo con un TAPEC. No había ningún tipo de arritmia, pensábamos, no sé, tenía algún tipo de arritmia porque le pregunté por dónde vivía, o bueno, dónde había nacido, me dijo por esta zona, conocí la Vinchuca, creo que en Brasil le dicen Barbeiro, no me acuerdo. Y me dijo: no conozco eso, pero sí fui a hacer mi práctica en Valle Grande hace unos 2 meses y pensé que creo que me picó. Y bueno, no había ninguna evidencia de chaga en el electrocardiograma. Bueno, entonces empecé a preguntar a la paciente, no sabía. Le dije en el gimnasio que estaba haciendo, estaba empezando a hacer el famoso hip track, que es el que hace el glúteo con la barra aquí para hacer así. Yo una vez hice eso en calistenia, me acuerdo el primer día casi me desmayo. No lo hagan cuando es su primer día de calistenia, no se lo recomiendo. Ya después cuando estén cancheros, métanle y háganlo, ya como lo hago yo. Y bueno, y entonces ya le mostré a la jefa de emergencia el electro: mire doctora, está todo normal, pero está taquicárdica. ¿Qué vas a hacer, Moreno? Bueno, si es sinusal,
parece que no es compensatorio de otra patología, le daré pues un beta-2, un bloqueante beta-2. Le di un carvedilol a media dosis para que baje la frecuencia, empezó a tranquilizarse un poquito, pero no mejoraba. ¿Qué pasará? Y como yo siempre les digo a ustedes, observen bien al paciente. Ella, como estaba vestida de gimnasio, me puse a pensar, ¿qué toman para ir al gimnasio? Normalmente cafeína, el famoso preentreno, que es a base de cafeína con proteína y todo lo demás. Le pregunté si había consumido, me dijo que no. Yo agarré, y cuando me fijo en el bolso tenía una botellita verde que parecía el famoso aloe vera, ¿no? Bueno, el aloe vera no produce eso, pero yo de pícaro y de curioso agarré y se lo saqué porque la paciente se fue al baño. Como tenía sed, dije, me voy a sacar un poquito. Pero antes de eso yo siempre me fijo qué es lo que tomo, porque soy bastante desconfiado en esa parte. Y me fijé que era una bebida importada, brasilera casualmente. No era una que yo conocía, entonces esto no es aloe. Lo abrí, tenía un olor medio dulzón ácido. Cerré, me fijo las indicaciones. No le entendí mucho al portugués, pero lo único que sí logré entender, aparte de que tenía taurina, que a veces produce taquicardia y un poquito de cafeína, sí, tenía una sustancia que se utiliza aquí en la parte veterinaria, que no sé si la usan en Brasil, pero estaba en esa bebida, que se llama la famosa yumbina. ¿No saben qué es la yumbina? Si alguna vez van a una fiesta y su amiga, que es bonita, se pone medio coquetona, es porque le han metido yumbina a su bebida. La yumbina es un medicamento de uso veterinario que se le da a los caballos, a las yeguas, para que entren en celo. Les produce taquicardia en la época de celo, y entonces normalmente la yegua, pues, cuando está en celo se deja montar 1 o 2 veces durante el celo. Pero si ustedes le inducen una taquicardia a esa yegua, va a querer que la monten a cada rato. Y normalmente las usan en las estancias donde crían pues ganado de alta calidad genética. Usan con vacas también. Por ejemplo, la Caldera acá de Oro usa todo eso. Y por eso, esta era una bebida de contrabando que no estaba, digamos, con la etiqueta del Ministerio de Salud, que siempre aprueba qué bebidas son importadas. A veces pues se traen de importación por debajito. Y da la casualidad que tenía esta sustancia. Y la yumbina normalmente en humanos pues produce taquicardia e hipersensibilidad al dolor y al contacto. Entonces yo la veía ahí y me le acerco pues a la paciente. Ya cuando vi yumbina, agarro y le hago esto. Hizo así la paciente y me miró y se le puso colorada la cara. Y yo, Dios. Agarro, voy y la llamo a la doctora y le digo, doctora, creo que es una intoxicación por yumbina. ¿Yumbina? Me dice. ¿Y eso qué es, Moreno? Me dice, doctora, ¿usted nunca ha ido al campo? No, ya escuchó el cirujano, como los cirujanos saben toda esa huevada, ¿no? El cirujano de todo. Ah, sí, yumbina, doctora, eso es lo que usan para que la vaca las monte cada rato. ¿En serio? Sí, se utiliza eso. Me acuerdo que cuando éramos jóvenes, me acuerdo que en Sucre estudiamos, le metimos a uno de mis compañeros en mierda, se comió 3 mi compañero esa noche. Porque era, como dicen, la inalcanzable que no probaba con nadie. Le dieron eso y como que la pone un poco más calentona. Entonces, ¿en serio, Moreno? Sí, mire, ahí le mostré la botella. Y me dice la brasileña, ¿qué hace usted con mi botella? Ah, ahorita hay que mostrar a la doctora. Me dice, ¿qué es lo que tengo, doctor? Me dice, y bien, vengo con la doctora. Agarro y le hablo a la paciente. Así, digamos, ¿no? Y eso que ya estaba con beta-2 bloqueante, o sea, ya estaba bloqueada, pero aún así la nocicepción estaba muy sensible. Entonces, hizo así. Y yo le dije, ya, es intoxicación por yumbina, me dijo la doctora, ¿no? ¿Qué va a hacer Moreno? No es Moreno Mebril que se vaya a su casa, pero a su casa por la sombrita, porque cualquiera se puede aprovechar en esa situación. Entonces, esa es una de las causas de taquicardia, de palpitación. Otro caso que, por ejemplo, mi hermano me comentó cuando él estudiaba aquí medicina, dice que hay la famosa fiesta de inicio de año en el colegio médico, en la sede del colegio médico, y a veces se van a piscinear, hacen un campeonato y siempre hay como una salita así donde se ponen a choripanear, a beber y a bailar. Y ya tocó la hora del jolgorio, cuando de la nada estaba por un pelado que era, como dicen, el medio maleantoso del año,
que siempre hay uno que, digamos, es el que consume todas las sustancias que marean, y los otros son santitos y se los van acarreando. Entonces este grupo dice que estaban agarrando y les estaba poniendo, ¿quieres brownie? ¿Quieres brownie? Y en ese entonces estaban de moda entre las mujeres. A todas las peladas le daba brownie. Y cuando acordaban sus compañeras, las que eran tranquilitas, estaban así bailando, pero como borrachas, pero si no tomaban nada. Y le invitaron a mi hermano el pedazo cuando dice que sintió un olor así como a pasto quemado, y dijo, no, mejor no lo como. Y se le acerca un compañero de él que sabía más, oye viejo, ¿tenés más de ese brownie cósmico? ¿Y era por qué? Porque eran brownie con marihuana. Eran brownie con marihuana. Eso pasa, que era taquicardia. Entonces hay que estar, hay que buscar esas causas. Normalmente las palpitaciones en jóvenes, la mayoría son de causa medicamentosa. La segunda causa son idiopáticas. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que hacía así, taquicardias de la nada, estaba tranquila y de la nada hacía taquicardias de 180 a 200. Uno veía el electro y no veía absolutamente nada. Y nos vamos pues donde el famoso arritmólogo del San Juan de Dios, que cuando vimos el electro, digamos, el electro era así, onda P, con la QRS, la T y la onda T. Pero justo encima de la onda P había una rayita así, chiquitita, que uno dirá es un artefacto, digamos, ¿no? Como cuando tenés algo metálico encima. Era una rayita chiquitita sobre la onda P. Entonces el arritmólogo tiene una fibra aberrante, o sea, tenía del nódulo sinusal, se desprendía un cable que iba hacia el ventrículo directamente y causaba la taquicardia. Tenía un nódulo sinusal aberrante. Solución, tenía que quemarle ese nervio, nada más. Y ese tipo, digamos, yo dije, arritmólogo. Si uno va a ser cardiólogo y quiere ser el de mayor prestigio, ganar la plata y que todo se quede en la boca abierta, hágase arritmólogo. ¿Ya? Porque el arritmólogo del San Juan de Dios todo el mundo le tenía miedo, los residentes y los otros especialistas. Todo el mundo le tenía respeto porque era el único arritmólogo de Santa Cruz que de lunes a viernes trabaja en el San Juan de Dios y sábado se iba a Sao Paulo a poner marcapasos. Solo a poner marcapasos a Sao Paulo, para volverse domingo y estar acá. O sea, tipo, forrado de plata, ¿no? Y me acuerdo que ese, digamos, tenía un carácter de mierda, digamos. No quería que vaya al L1 a presentarle los electros. Ustedes no saben ni mierda, que venga su L3, decía. Y al L3 lo revolcaba por estas huevaditas que pillaba acá, digamos, que uno dice es artefacto, no, esto es un conducto aberrante, hay que quemarlo, no para marcapaso. Así, digamos, cosas que uno no entendía. Rayitas que ven en el electro que pensaba que son artefactos, él decía que era otra cosa y era verdad. ¿Ya? Y me acuerdo que también a este doctor era tan temido que le teníamos miedo, y resulta que el cardiólogo que hacía las interconsultas en San Juan se fue de vacaciones y solo quedó él. Todos los cardiólogos se fueron de vacaciones, solo quedó el arritmólogo. Mierda, entonces no le vamos a mandar para interconsulta a este, te digo, los L1 ya asustados. ¿Qué hacemos? Y el L3, no, yo no voy a ir porque me va a revolcar el motor, ese, ¿no? Todo el mundo le tenía miedo. Entonces, ¿qué? Agarraron la linterna más bonita, una choca ojo verde que estaba por ahí, más me muera la linternita, ¿no? Para que muerdan el suelo. ¿Por qué? Porque siempre no va a faltar un especialista que es coqueto, ¿no? Y se lo mandaron, aunque nunca lo vimos coquetear a él, siempre serio, emputante, aburrido. Lo mandamos al interno con la hoja de interés. Sí, ¿no? Quería una interconsulta. ¿Y yo por qué tengo que ver? Porque usted es el cardiólogo, doctor, y todo se ha ido de vacaciones, ¿no? O sea, estaba coquetanga la interna, le dijimos que sea coqueta. Yo no tengo nada que ver, además que venga tu L3. Es que está ocupado reanimando un paciente, ¿no? O sea, le hago la mímica porque nosotros lo estábamos moviendo de aquí al ascensor, con el L3 todo de conmigo. Éramos 3 L1 y un L3 mirando para través de la puerta, de miedo. Y yo me agarra, y como la vio que estaba coqueteando, y si yo hago esta interconsulta, ¿qué gano de vos? Mi admiración, doctor. Y el doctor, pero sí ya la tengo. Ahí la interna se quiso caer de espalda porque, digamos, no funcionó nada, ¿no? Ya vamos, le digo la verdad. Y se fue. Entonces, todo el mundo le sigue teniendo miedo, pero es el capo de capos en la línea que se está aquí. Ya. Luego, edemas.
Ese es otro síntoma muy característico. ¿Se acuerdan cómo se clasifica el edema? ¿Cuándo es grado 1 el edema? Cuando llega hasta el tobillo, ¿no? Grado 2 a la mitad de la pantorrilla o de la tibia. Grado 3 hasta la rodilla. Grado 4 ya es en la sarca cuando es un edema generalizado. ¿Cuándo es bodega de una cruz? Cuando deprimen y automáticamente vuelve a su posición normal. 2 cruces cuando deprimen y duran 2 segundos deprimido. Y grado 3 o 3 cruces cuando deprimen y se mantiene deprimida la fobia, ¿no? Entonces, muy importante los edemas. Los edemas nos van a indicar muchas causas, ¿no? Nos pueden indicar causas cardíacas, ¿no? Por disminución de la presión hidrostática, o causas, digamos, metabólicas como una insuficiencia hepática o renal por hipoluminemia, disminución de la presión oncótica, ¿no? Bien, ¿qué más? Tos, algo muy característico, por ejemplo, la tos. He tenido algunos pacientes que, por ejemplo, refieren tos en la noche, y uno dirá, pucha, eso puede ser un asma, puede ser un EPOC. Sí, pero hay que diferenciar la tos de origen cardíaca. Normalmente la tos de origen cardíaca aparece en la noche, pero no es porque se haga de noche, como en el caso del asma y el EPOC, sino es por el hecho de adoptar la posición de cúbito, parecido a la ortopnea, ¿no? ¿Por qué? Porque al colocarse en decúbito, toda la circulación sanguínea va hacia el pulmón, lo edematiza, eso edematiza el intersticio, irrita el intersticio y desencadena la tos. Algunos también le llaman asma cardíaco al paciente que tose cuando está en posición de cúbito. Ahora, si esa tos se alivia al sentarse, es más que seguro que es de origen cardíaco. Ahora, si persiste estando sentado durante toda la noche, más que seguro es de origen pulmonar. Normalmente la tos puede venir acompañado de expectoración de tipo asalmonado. Eso es característico de edema agudo del pulmón, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando el contenido de la sangre pasa hacia el alveolo. Entonces, algo que hay que recordar. Hepatomegalia, principalmente cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Toda la sangre vuelve por la vena cava inferior, a través de la vena porta, la congestiona y congestiona el hígado. Entonces va a producir lo que es una hepatomegalia y también por aumento de la presión hidrostática una ascitis, ¿no? Una ascitis en adulto. Ahí pueden usar algunas maniobras, por ejemplo la oleada ascítica de Morgan, ¿no? Que colocan una mano acá, percuten al otro lado y tiene que sentirse todo lo que es el vaivén del líquido dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Por ende también, si la hepatomegalia no se corrige, o perdón, la insuficiencia cardíaca no se corrige, el edema no solamente se queda en hígado, puede pasar a vaso y también producir esplenomegalia. Y luego está la ascitis, ¿no? Por aumento de la presión hidrostática, por aumento del retorno venoso, se congestionan, se queda todo en los tejidos y empieza a producir edemas, entre ellos ascitis. Ahora, recuerdan que la disnea en neumología se utilizaba la escala MRC. Aquí usamos la que ustedes conocen y practican todos en general, que es la de la NEJA, ¿no? Disnea grado 1, normalmente cuando es una actividad física extenuante. Disnea grado 2, cuando es a medianos esfuerzos. Disnea grado 3, a pequeños esfuerzos. Y disnea grado 4, cuando es en reposo, ¿no? O en decúbito, ¿no? Entonces, esa es la que conocen ustedes y esa es la que vamos a usar de aquí en adelante para este segmento de la materia. La escala de la disnea según la NEJA, ¿no? Bueno, examen físico para concluir, que tenemos que recordar. Por ejemplo, en inspección se observarán irregularidades de la pared torácica, por ejemplo, presencia de circulación colateral. Si ven circulación colateral a nivel de vena cava superior, va a ser una circulación colateral de tipo reticular. Puede ser de vena cava inferior, que puede producir lo que se llama las varices en cabeza de medusa, que esos son característicos de insuficiencia cardíaca, etc. ¿Qué más? Palpación, se palpará el frote, el choque de punta en el ápice cardíaco, ¿no? Normalmente ustedes tienen que utilizar el dedo medio o el dedo índice, palpar a nivel de quinto espacio intercostal. Normalmente debajo de la tetilla o de la mama se puede sentir
el choque de punta. Normalmente el paciente con insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, este choque de punta va a estar desplazado más hacia la izquierda, no en la línea media clavicular, puede irse a la línea axilar anterior. O a veces el paciente con pericarditis puede descender un poco el choque de punta al sexto o hasta el séptimo paciente. Entonces para eso nos sirve. También en paciente con insuficiencia, con derrame pericárdico se pueden sentir los famosos frotes del pericardio. Ustedes palpan el choque de punta y van a sentir como frota ese pericardio cuando hay una pericarditis. Principalmente las de origen tuberculoso van a producir un engrosamiento del pericardio y van a producir un frote a la palpación. Cada latido van a sentir el choque de punta y van a sentir que les roza el dedo. Eso se llama frote pericárdico. Luego la percusión es muy subjetivo, más que todo es de uso académico. Para percutir la delimitación cardíaca se utiliza principalmente, en algunos casos para detectar algunas cardiomegalias, pero es muy subjetivo, está muy expuesto a fallas, así que la percusión no es muy relevante en el examen físico. Lo que sí es muy relevante es la auscultación, ¿no? Ahí vamos a apuntar lo que es el primer ruido, el segundo ruido, las características de esto, si son normofonéticos, hiperfonéticos, hipofonéticos, si hay desdoblamiento de este ruido, si hay chasquidos, etc., ¿no? Lo que tenemos que recordar, ¿no? Principalmente el primer ruido es de tono bajo y suave y largo. Se genera por el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia durante la sístole ventricular. Algunos utilizan la onomatopeya loop, ¿no? Loop, o algunos en el sur usan el tum, tan, y loop. Pero mi abuelito suena el loop, que es el que se parece más, ¿no? Y luego está el segundo ruido, que es breve y de tonalidad aguda, que coincide con la diástole ventricular y el cierre de la válvula aurícula pulmonar, ¿no? Y bueno, tenemos los focos de auscultación, ¿no? El foco aórtico es en el reborde external, segundo espacio intercostal derecho, ¿no? El foco pulmonar, reborde external, segundo espacio intercostal izquierdo. Mitral, cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Que coincide con la tetilla o la mama en este caso. Foco tricuspidio, que es en la base del apéndice sifoides, el reborde izquierdo, en este caso el foco tricuspidio. Y entre el foco aórtico y el mitral se encuentra el accesorio de R, ¿no? El foco aórtico, accesorio de R, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos.